Buenas tardes para todos, bienvenidos a este segundo día del Vibral Rock Bandas y Cultura Rock. En este segundo día tendremos pues un montón de cosas preparadas para ustedes. Les voy a empezar por leer la programación que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con las jornadas académicas. Iniciaremos con un taller propiedad intelectual y derechos de autor a cargo de Carlos Sebastián Arroyave Sepúlveda, que ya está con nosotros. Va a ser una conferencia online, él está pues en otro lugar y nos va a estar acompañando con esta excelente conferencia, muchachos, para que ustedes estén pendientes, para que saquen su papel y lápiz o para que anoten en el blog de notas, en fin, en lo que ustedes quieran, pero tomen nota porque vamos a hablar cosas muy relevantes. A las 3:45 hablaremos de metal y movilización social con Daniel Mauricio Meléndez Márquez. Y a las 5 de la tarde hablaremos de rock nacional y movilización social, a cargo de Santiago Arango Naranjo. A las 6:15 aquí presencialmente tendremos la apertura de la instalación sonora Máquina Delirante en la sala de exposiciones temporales en el primer piso del Instituto de Cultura de Carmen de Viboral. Así que todos cordialmente invitados, y si se quieren venir para acá, estar un momentico en la apertura, hasta a las 6:15 estaremos dando apertura a esta exposición, para que también vengan y se pasen por aquí y estemos un momentico con la distancia, pero juntos. ¿Listo? Les recuerdo que el Vibral Rock Bandas y Cultura Rock está organizado desde la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, a cargo de John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde, y también por el Instituto de Cultura de Carmen de Viboral, y es apoyado por Viboral Telecomunicaciones, Haga la U y por Radiónica. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar pegados ahí. Ayer estuvimos en un primer día muy bacano, vimos en concierto a Sucerquia, vimos en concierto a Black Mulato. Hoy tenemos también 2 conciertos de película para toda la gente que le gusta, pero en este momento estamos en nuestra jornada académica. Les voy a contar que hoy estará con nosotros Sin Freno y GOC, Gnosis, Oscuridad, Caos desde Medellín y Sin Frenos desde el Carmen de Viboral. Les voy a repasar un poquito qué vivimos ayer. Ayer 27 de mayo, que aquí tengo la trampa en todo este montón de hojas. Iniciamos con Vibral Rock en época de pandemia, un documental que estrenamos para ustedes. Es más bien un compilado, resumen de lo que se vivió en el Vibral Rock el año pasado, un Vibral Rock atípico, donde tuvimos unas bandas y se hizo una vivencia alrededor también de la pandemia. Tuvimos un taller sobre principios y conceptos de la mezcla de audio con John Esteban Morales. Todo ese contenido lo pueden buscar ahí en el Facebook del Instituto de Cultura. Ahí está. Estas jornadas académicas quedan grabadas para que ustedes después las puedan ver con toda la tranquilidad del mundo. En este momento estamos en vivo, hacemos las charlas en vivo para que ustedes las disfruten, pero luego la pueden escuchar y reescuchar y reescuchar. También les digo, tenemos abierto el chat para que ustedes puedan escribir sus inquietudes en cada una de las conferencias, y por eso lo hacemos en vivo, para que ustedes compartan con nosotros, para que ustedes publiquen sus inquietudes. A las 5 de la tarde tuvimos Memorias de la Pandemia, el arte documenta la historia, a cargo de Santiago Arango Naranjo, que nos acompañó. Yo me voy a quitar más bien esta tapabocas, estoy aquí solito en el set, a ver si me escuchan mejor. Y luego tuvimos las pandemias, según la música de la muerte, se llamó la conferencia, con Daniel Mauricio Meléndez Márquez. Esto fue lo que vimos el día de ayer con respecto a jornadas académicas, un Vibral Rock súper cargado de jornadas académicas, 10 jornadas académicas, porque la idea es que pensemos el rock and roll, pensemos el metal, pensemos el punk, pensemos la música, pensemos el arte y nos demos cuenta que un festival también es un espacio para la construcción, para el conocimiento, para el crecimiento, además de la diversión. A todos ustedes muchas gracias. Ayer tuvimos a Sucerquia, tuvimos a Black Mulato, como les digo, hoy van a estar Sin Frenos y GOC tocando con nosotros. Así pues, yo tengo aquí conmigo a Carlos Sebastián Arroyave Sepúlveda. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, hermano. ¿Cómo vas? Pues bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Carlos. Pues hasta ahora estamos muy bien iniciando con este festival. Contanos, vos desde dónde nos estás acompañando, ¿de dónde es que estás? Estamos acá en Río Negro, pegaditos, como dijiste, lejos pero juntos. Sí, lejos pero juntos, y esta es la magia que nos permite hoy en día toda esta virtualidad y la modernidad de las telecomunicaciones, en fin, cosas impensadas hace unos años. La Bueno, transformación. Carlos,
Yo voy a leer una introduccióncita que tengo aquí alrededor y ya te doy paso para que iniciemos nuestra conferencia. Listo, hermano. Voy a primero a leer lo que es Carlos Sebastián Arroyave Sepúlveda para que sepamos quién nos va a dar la conferencia, que está muy mal que yo me esté saltando eso. Abogado, autor, compositor y artista, coordinador jurídico de Legaltech. Ha trabajado como asesor jurídico en procesos institucionales y administrativos para entidades públicas y privadas. En materia de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, cuenta con diferentes capacitaciones, diplomados y participaciones nacionales e internacionales, como Legaltech y Transformación Digital del Derecho, Universidad Austral de Argentina, Políticas de Propiedad Intelectual y Spin-off, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Universidad de Antioquia, Seminario Internacional de Derecho de Autor y Tecnologías Emergentes, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Dirección Nacional de Derechos de Autor, Delitos informáticos y análisis de datos, Escuela Superior de Administración Pública. Asimismo, ha sido ganador de diferentes concursos como el Music Lab, Encuentro y Transformación Digital desarrollado en Colombia, México y Chile por la Fundación Sura y Música Relatable de México, también como de otros estímulos de entidades públicas por el fomento y la creación artística. Actualmente se encuentra cursando el HYPE 2.0, que es el programa de formación e hiperespecialización de empresarios culturales desarrollado por Naranja República de Honduras y los precursores y eméritos de la mercadotecnia de las artes en México. No, pues con todo este prontuario que vamos a hacer con nuestro expositor hoy, nada más que darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que nos está viendo, compartan esta publicación, manito arriba, like, vengan, démosle a esto candela para que mucha gente se entere que estamos aquí hablando, conversando sobre derechos de autor, sobre todo lo que tiene que ver con ustedes que tienen una obra y la van a publicar, y con este maestro que hoy nos acompaña, pues nada mejor que quedarnos en este Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock. Así que yo los dejo, muchas gracias y adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, sí. Antes que nada, pues darle gracias al Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, a David Sierra de Legaltech, a todas las personas que están acá presentes escuchando esto. Creo que voy a bajarle un poquito a esa presentación porque no esperen pues, que no sea una maravilla en esto, pero la idea es que esto sea más un conversatorio, que sepamos que todos estamos aprendiendo estos asuntos. El tema de la propiedad intelectual es muy extenso y hoy vamos a abarcar las generalidades. Antes pues quisiera hablarles un poquito como de Legaltech. Justamente ayer hicimos el lanzamiento de las páginas en las redes sociales, y Legaltech es una subdirección del Tech Studio dedicada a la formación, al acompañamiento y asesoría de autores, compositores y artistas en general, de productores, de managers, de empresas e influencers, en todos los asuntos de la propiedad intelectual y la industria del entretenimiento, con el propósito de que el emprendedor sea precavido y se bien informado en cuanto a los aspectos legales que tocan su emprendimiento, para que tengan la posibilidad de proteger y valorar sus invenciones y creaciones artísticas con el propósito de negociarlas mejor. Nuestra prioridad en Legaltech es potenciar y proteger el trabajo y la originalidad del artista, el creador, emprendedor o empresario, para que tengan una visión empresarial y puedan vivir de lo que aman, sin importar en qué momento se encuentre de tener un servicio de altura desde la etapa inicial, como lo es su estructuración legal, gestión de propiedad intelectual, negociaciones, incluso hasta mercadeo de todo su contenido. Entonces, el tema que nos ocupa para hoy es la propiedad intelectual. Bien, el derecho de propiedad en general nos faculta para usar, gozar y disponer de un bien. Si ese poder se ejerce sobre un bien corporal, hablamos de una propiedad común, como el que una persona tiene sobre su casa, sobre su finca, sobre su PlayStation, sobre su guitarra. Pero, ¿qué pasa si ese poder se ejerce sobre un bien incorporal, un bien intangible, algo inmaterial, como lo sería una creación artística o una obra literaria? Ahí es cuando entramos a hablar de propiedad intelectual. Entonces encontramos que la propiedad intelectual se divide en dos categorías. Primero tenemos los derechos de autor, que recaen sobre las obras científicas, literarias, artísticas y el software. Y el derecho de propiedad industrial, que cubre los signos distintivos y las nuevas creaciones. Acá en este mapita que les hice es para que nos ilustremos a modo general, nos hagamos una idea panorámica de cómo funciona este asunto.
Bien, vemos entonces que la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor. Por parte de los derechos de autor, como ya dije, están las obras literarias y artísticas y científicas, y también está el software. Por parte de la propiedad industrial vemos que se dividen nuevas creaciones, que abarca el tema de las patentes, los secretos empresariales, modelos de utilidad, diseños industriales. Acá pues a modo de ejemplo, pensemos que hubiese pasado si Coca-Cola, por ejemplo, en vez de haber patentado la fórmula de su gaseosa, pues, si la hubiese patentado y no la hubiese guardado como secreto empresarial. O sea, lo que hubiesen logrado era excluir a muchas otras personas naturales o jurídicas que durante un tiempo prestaran el mismo servicio o el mismo producto. ¿Qué hizo Coca-Cola? Optaron por un secreto empresarial, y que es la mejor fórmula que les ha servido. Más o menos por ahí va el tema de las nuevas creaciones, los secretos empresariales. Por otro lado, vemos lo que son los signos distintivos, marcas. Entonces, por ejemplo, entre las marcas podemos encontrar muchos tipos de marcas. Por ejemplo, tenemos lo que son las marcas innominadas, las marcas nominadas, las marcas mixtas y las marcas 3D. Entonces, como marcas innominadas, un ejemplo. Marca innominada, pensemos en el chulito de Nike. Marca nominada, pensemos en Nike, pero el nombre de Nike. Marca mixta, el chulito de Nike y la palabra de Nike. Y como marcas 3D podemos encontrar, no sé, por ejemplo, unos zapatos Nike o el envase de Coca-Cola, todas estas cositas. En Estados Unidos se ve una figura muy interesante que se llama el blessed dress, que es como el vestido pues que cubre todo, y es muy utilizado por los restaurantes, sobre todo por los restaurantes de cadena, y es como cuando ellos solicitan un registro, y en ese registro dicen, vea, es que mi establecimiento comercial tiene estas sillas, están ubicadas, tiene estos colores o pantones, así ubicamos las alfombras, estas lámparas son de este estilo. Entonces todo en general, y todo eso se puede registrar. Acá en Colombia esa figura no existe, pero se puede mirar por un registro 3D o de marca 3D. También encontramos lo que son lemas comerciales, que es como lo que se llama el hermano menor de la marca. Por ejemplo, podemos pensar en las mejores cosas de la vida toman su tiempo, que es el lema comercial de la cerveza Club Colombia. También encontramos nombres comerciales y denominaciones de origen. Esto a modo, como dije, de hacernos un panorama general de este asunto, pero en LegalTech iremos haciendo charlas con gente de otros países, nosotros mismos, yo o los otros abogados, y vamos a hacer podcast. La idea es informar a la gente en relación a todos estos aspectos. En general, se entiende que todo el régimen de propiedad intelectual descansa sobre la necesidad de incentivar a los inventores y a los creadores de obras artísticas para que puedan recuperar el tiempo y esfuerzo que invierten en su trabajo, que ganen algo por ello, una remuneración, una recompensa, y que enriquezcan, como diría la doctora Natalia Tobón, la piscina pública del conocimiento de la humanidad, para cuando sus obras pasen a dominio público. La idea es que después de recompensar al inventor o al artista durante un tiempo, otorgándole la facultad de excluir a otros de la explotación de su creación o de su obra, esta pase a dominio público para que la sociedad en general se beneficie. Al fin y al cabo, nada nos nace por generación espontánea. Todo lo que hacemos está inspirado en otros, en lo que leemos, en lo que vivimos, en lo que escuchamos, en las películas que vemos. Y entonces, el hecho de que una obra pase a dominio público es lo que permite que la humanidad avance tanto científica como culturalmente. Veamos por acá. Entonces, ¿qué beneficio nos trae proteger la propiedad intelectual? Primero, sirve para impedir que otras personas imiten sus servicios o productos. Permite acudir con pruebas ante autoridades administrativas, los jueces y fiscales para hacer respetar sus derechos. Una marca registrada y reconocida es sinónimo de garantía de calidad, lo que mejora el precio de su producto o servicio. Los bienes intelectuales posicionados y protegidos se pueden convertir en los activos más valiosos de la empresa y le pueden generar ganancias al suscribir contratos de cesión, licencia de uso o franquicias, entre otros. Para eso último, pensemos en una marca que valga más que toda la infraestructura de la empresa. A mí se me ocurre, por ejemplo, WhatsApp. Antes de que se vendiera, no sé ahora cómo estará bien, pero igual
En su momento era una empresa que su infraestructura interna no contaba con más de 15 empleados y atendían a millones de personas. Vale muchísimo más la marca de WhatsApp que toda su infraestructura interna, ¿cierto? Entonces, acá en Colombia, la entidad encargada del manejo y la administración de la propiedad intelectual, más específicamente la propiedad industrial, es la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Referente a los derechos de autor, tenemos la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y hay otros países que solamente una entidad se encarga de gestionar estos dos derechos, como en Perú creo que está el INCODEN, y bueno, cada país es un asunto diferente. Derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor entonces? Son los derechos patrimoniales y morales que se reconocen a los creadores de una obra científica, literaria y artística, que sea original y que pueda reproducirse a través de cualquier medio conocido o por conocerse. Las obras que protegen este derecho deben cumplir con los siguientes requisitos, que prácticamente están acá ya enunciados. Veamos. Primero, creaciones intelectuales originales, de naturaleza literaria, científica o artística, y que puedan divulgarse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse. Entonces veamos una por una. Creaciones intelectuales originales. ¿Qué es eso? Pensemos. Sin originalidad no hay derecho a autor. Para el Tribunal Andino de Justicia, la originalidad es sinónimo de individualidad. Vale decir, que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta personal la impronta de su personalidad. En cambio, para algunos autores, la originalidad puede existir en términos objetivos, como así, la novedad, por ejemplo, o simplemente en términos subjetivos, que refleje la personalidad del autor. Veamos qué más nos dicen otros autores en relación a esto. Está Berkovitz Rodríguez, que nos dice: basta que la obra sea original desde uno de esos puntos de vista para que se proteja, y ello con independencia de su calidad o mérito artístico. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Wilson Ríos? Una obra es original siempre que no sea copia de otra, que importe un esfuerzo intelectual de características propias y que haya sido producida con el esfuerzo particular del autor. En todo caso, no hay que confundir la copia de una obra con el concepto de obra derivada, que corresponde a la adaptación, traducción u otra forma de transformación de una obra preexistente, siempre que constituya una creación autónoma, es decir, que cumpla igualmente con el criterio de originalidad. Esto significa que para que cualquier obra sea protegida por el derecho de autor, debe ser original, reflejando el sello distintivo del espíritu del autor. Ahora vamos a ver el otro aspecto para que una obra esté protegida por los derechos de autor. Primero tenemos entonces creaciones intelectuales originales y segundo, de naturaleza científica, literaria o artística. El artículo 2 de la ley 23 de 1982 es la que regula todos los asuntos del derecho de autor. En mi consideración esta ley está muy coca, está muy quedada en el tiempo, pues es de hace 39 años, pero bueno, es la que nos rige acá en Colombia. Veamos qué dicen. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, eso es muy importante, las obras cinematográficas, a las cuales asimilan las obras expresadas por procedimientos análogos a la cinematografía, inclusive los videogramas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de arte aplicadas, las ilustraciones, mapas,
planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción de dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o reproducción, por fotofonografía, radiotelefonía o por cualquier otro medio conocido o por conocer. Tengan en cuenta que lo anterior es ejemplificativo. Esto no significa que si una obra no está denunciada acá, no va a estar protegida por la ley o por los derechos de autor. Lo importante es que cumpla los criterios exigidos para hacer obras, los que estamos mencionando. Primero, de naturaleza, creaciones intelectuales originales, de naturaleza científica, literaria o artística, y que pueda reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse. Finalmente, este mismo artículo en su último parágrafo nos dice que los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes. Pues de interés social debemos decir que son en beneficio de la sociedad. Y que son preferentes, pues que priman sobre otros derechos. O sea, por ejemplo, a veces priman sobre derechos conexos. ¿Cierto? ¿Qué otro requisito para que una obra sea protegida por los derechos de autor? Que pueda divulgarse por cualquier medio conocido o por conocer. Esto es muy sencillo. Si una obra no puede reproducirse o divulgarse por ningún medio conocido o por conocerse, la obra no podrá estar protegida por el derecho de autor. Imagínense que, no sé, un autor, no sé, Dross Roxanne, estaba planeando una obra de terror y no la ha materializado. Esta obra no es protegible por los derechos de autor porque no se puede reproducir por ningún medio conocido o por conocer. Claro, pues hasta que Elon Musk termine de desarrollar estas cosas y podamos leer su mente o transferir su conocimiento, pero hasta ahora no. Observes además que la norma, para no quedarse obsoleta, agregaron la expresión conocido o por conocerse. Y con ello abarcaron todos los tipos de obras que no existían para la época de su expedición. Es el caso, por ejemplo, de los programas de computador, que hace unas décadas no existían y ahora se encuentran protegidos por el derecho de autor. Esto porque son conjuntos de instrucciones realizadas a través de un lenguaje de computador, y el legislador en los países de América o de derecho continental ha considerado que son obras análogas a las obras literarias, y por eso es que se protegen. Las leyes indican que todas las obras que existen y cumplen estos requisitos están protegidas por el derecho de autor automáticamente, independientemente de que estén inscritas en un registro público. Entonces, si vos tenés sus canciones en tu casa, pues inmediatamente se entienden protegidas, ¿cierto? Lo que pasa es que la función del registro tiene... Bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, principios que rigen el derecho de autor. En sí, el derecho en general tiene principios que rigen como cimientos toda la estructuración del derecho. Entonces, como de ejemplo, en el derecho administrativo podemos encontrar principios como principio de economía procesal, o sea que los procesos deben ser eficientes y económicos. En el derecho penal podemos encontrar principios como el de indubio pro reo, que básicamente dice que toda duda siempre será a favor del acusado. Asimismo, en el derecho de autor tenemos unos principios que nos rigen. Entonces, ¿cuál es el primer principio en este aspecto? Protección a la forma y no a las ideas. El artículo 6 de la ley 23 del 82, en su segundo parágrafo, trae lo siguiente. Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiaciones. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas o artísticas. Esto significa que las ideas no son apropiables, las ideas son de dominio público y su uso es libre. Dicho de otra manera, mientras no es permitido reproducir la creación de otro, sí es permitido recoger las ideas o información y usarlas en beneficio propio.
Yo les quiero contar un poquito de un caso que se dio en Estados Unidos, que es el famoso caso conocido como 555, y básicamente es un caso judicial en el que DataVips, una compañía de videojuegos, sostuvo que otra compañía de videojuegos competidora licenciaba y distribuía un juego, World Karate Championship, que infringía derechos de autor o propiedad intelectual de un videojuego desarrollado por ellos que era Karate Champ. Básicamente en este proceso, los demandantes que decían, vea, es que nosotros tenemos este videojuego y la otra empresa está licenciándolo y distribuyéndolo siendo prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque en nuestro videojuego tenemos 14 movimientos, el videojuego de ellos también tiene 14 movimientos, en el de nosotros el personaje salta, salta para atrás, se golpea, cada vez que mata al oponente le dan 100 puntos y así mismo pasa en el videojuego de Epic. Entonces, ¿qué pasó acá? En el tribunal de circuito, en primera instancia, se le concedió la razón a la empresa demandante. Pero, ¿qué hizo Epix? Epix apeló, se fue al tribunal de apelación. ¿Y qué dijeron allá el tribunal de apelación? Que a este juicio le faltaba similitud sustancial entre los videojuegos, porque todas las similitudes científicas eran inherentes a los videojuegos de karate. Entonces pónganse a pensar lo peligroso de patentar una idea, por ejemplo. Si esta empresa se le hubiese conseguido esa razón en primera instancia, básicamente hoy en día no tendríamos juegos como Mortal Kombat, como Street Fighter, como Bloody Roar o Taken, porque ellos serían los únicos que podrían licenciar juegos con saltos, con golpes. Entonces, por eso es que recuerden, se protege son no las ideas, sino cómo se plasman las ideas. ¿Cierto? Segundo principio que rige el derecho de autor: el mérito y la destinación de la obra. Es un principio aceptado en el derecho de autor que la protección legal otorgada de la obra es independiente del género, la forma de expresión, el mérito y el destino de la obra. Entonces, ¿qué es el género? Artístico o literario, científico, software, aplicación. La forma de expresión, que sea escrita, sonora, audiovisual. El mérito. Pues el mérito, eso ya le corresponde a la crítica, no le corresponde al derecho. La crítica es la que dice si la obra es buena o mala. Y el destino de la obra, pues si está destinada para un producto, para un servicio, para lo que el autor la quiera destinar, ¿cierto? Por lo anterior, el derecho de autor protege todas las expresiones creativas de carácter literario o artístico, inclusive desde las obras, desde los que se han catalogado en toda la historia de la humanidad como genios, hasta los autores de tipo artesano que carecen de estudios o formación académica. Lo importante es que la obra implique un aporte creativo, con independencia de su mérito o destino, máxime cuando los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra pueden no guardar relación con su valor estético. Pues vemos muchos casos que, no sé, una obra de Dalí puede costar más que incluso un avión. También vemos, sí, obras que se venden por cantidades increíbles de dinero sobre obras que tienen un nivel técnico o un estado de la técnica demasiado alto. Hay que pensar que también el valor que uno le da a las cosas es subjetivo, de hecho yo creo que es así. Y bueno, todo esto, lo del mérito y la destinación de la obra, lo encontramos regulado en la decisión andina 351 y la ley 23, la que ya les había mencionado anteriormente. ¿Cuál es el siguiente principio que rigen los derechos de autor? Ausencia de formalidades para la protección. Es la aceptación universal que el derecho de autor otorga la protección a las obras del ingenio por el solo hecho de su creación, por lo cual no se requiere el cumplimiento de alguna formalidad para la protección de la obra. En tal sentido, el registro de la obra tiene únicamente un carácter declarativo y no constitutivo de derechos, por lo que los derechos a favor del autor, en su doble connotación moral y patrimonial, se generan por el hecho de la creación de la obra y no por el registro de la misma. Esto está en los tratados internacionales, en el convenio de Berna. Entonces todo esto son bloques de constitucionalidad a los cuales Colombia se encuentra vinculado o adscrito. También lo encontramos en la ley 23 y en la decisión andina de 1993.
¿Qué otro principio rige el derecho de autor? Bueno, protección temporal. La protección temporal y el periodo depende de la legislación de cada país. Eso es sin duda, en Estados Unidos es muy diferente acá. En Colombia la protección comprende la vida del autor y 80 años más después de su muerte o 50 años si la obra es para una empresa o una sociedad o cualquier otra persona jurídica. Si este plazo va expirado, se entiende que la obra pasa a dominio público, donde cualquier persona puede utilizarla y explotar la obra sin pedirle permiso a nadie. Tengan en cuenta que una obra también pasa a dominio público por renuncia expresa del autor o de sus derechos patrimoniales. Una vez creada la obra, el autor puede renunciar en cualquier momento sus derechos patrimoniales, pero esa renuncia tiene que ser expresa. Ahí existen pues lo que se llaman las Creative Commons, que es donde los autores renuncian a sus derechos y permiten la explotación por otros. Esto se ve mucho en el software, como las licencias de copyleft, que son básicamente licencias de código abierto. Y bueno, protección temporal. Y quinto principio que rige el derecho de autor, tenemos autorización previa y expresa. También es muy claro. La regla general es que toda persona que pretenda utilizar o explotar una obra artística o literaria protegida por el derecho de autor, independientemente de que tenga fines de lucro o no, debe contar con autorización previa y expresa del autor o el titular de los derechos patrimoniales sobre la misma. Ahora bien, ¿quién es el autor? Solo los seres humanos son titulares originarios de los derechos de autor. Las personas jurídicas podrán ser titulares derivados de derechos patrimoniales o económicos. Si ha ocurrido un acto de transferencia, ¿cómo se da un acto de transferencia? Pues puede ser por herencia, puede ser por un contrato de licencia, de cesión, puede ser por un work for hire agreement. Hay muchas formas de transferir eso, también por hora por encargo, por la labor. Además, en nuestros países solo es objeto de protección por parte del derecho de autor la obra que sea el resultado de una actividad humana. Veamos entonces la foto de este señor. Pero en el ámbito de protección de autor quedan entonces las obras creadas íntegramente por máquinas, por programas de inteligencia artificial, por la naturaleza o por los animales mismos, como ocurrió con este señor miquito que se llama Naruto, y es que iba un fotógrafo en el bosque caminando y como que dejó la cámara por ahí y el miquito entró, creo que es un mandril, se tomó una foto él mismo, entonces se dio una discusión sobre si esa foto generaban derechos de autor o no. Finalmente, no me acuerdo en qué país fue, pero se le negó los derechos de autor a esta foto, y eso implica pues de que no tiene protección. Pues la foto en sí se puede vender y prácticamente cualquiera la podría tomar, sacar esto y reproducirla y venderla y no tiene ningún problema ni nada, ¿cierto? Entonces recuerden, solamente se protegen las creaciones fruto de la actividad humana, pero también depende del país. Hay países que protegen la inteligencia artificial. En Colombia me parece que la discusión todavía se está dando, pero creo que se protege siempre y cuando esa inteligencia artificial esté apoyada o soportada por una actividad humana. Pero hay que leer pues más en relación a la jurisprudencia por estos asuntos. Ahora bien, vamos de tiempo. Me ha hecho Laura por acá, lo estamos bien. Derechos patrimoniales y morales. Ahora sí, ¿qué son los derechos patrimoniales y morales? Los derechos de autor son de dos clases, patrimoniales y morales. Los primeros permiten al titular obtener una compensación económica por el uso y la explotación de su creación, mientras que los segundos protegen la personalidad de quien plasma su creatividad en la obra. Veamos características de los derechos morales. Las características. Primera, tutelan, protegen, custodian la personalidad misma del autor y en Colombia se reconoce de rango de derechos fundamentales.
intransferibles. Esto significa que no se pueden vender, ceder o transferir. Otra característica de los derechos morales es que son irrenunciables. Una vez conocida la autoría de una obra, el respectivo autor o creador no puede renunciar a su derecho moral. Cualquier pacto en contrario se entiende que será nulo por objeto ilícito. E imprescriptibles, porque se trata de un derecho perpetuo que no termina ni con la muerte del autor ni de sus herederos. Aunque la obra esté en dominio público, hay que respetar la paternidad. Por eso es que conocimos que siempre las obras de Miguel Ángel han sido sus obras, y piensen en cualquier obra vieja, siempre se va a mencionar el autor, ¿cierto? Entonces son imprescriptibles, nunca vencen, nunca mueren. Ahora, como derechos morales, tenemos tenemos 5 derechos morales. Derecho a la paternidad, derecho de integridad, derecho a la ineptitud, derecho de retracto o arrepentimiento y derecho de modificación. El derecho a la paternidad es el derecho a ser reconocido como autor de una obra, y por eso tiene derecho a que se le reconozca como tal siempre, incluso cuando la obra se encuentra en dominio público. Lo que acabo de decir, a Miguel Ángel siempre se va a reconocer como autor de sus obras. Friedrich Hayek siempre se va a reconocer como autor de principios de la libertad o fundamentos de la libertad, así. Derecho de integridad. El derecho de integridad es la facultad o derecho que tiene el autor de una obra para oponerse o impedir cualquier deformación, modificación, alteración que atente contra la obra cuando afecte los intereses, su honor o reputación. Un ejemplo, pues no sé, Mercedes Sosa escribe una canción de paz y llega a un grupo de punkeros y pues le hace una adaptación a la obra, una obra derivada, un cover, y le cambia la letra. Ya no habla de paz, sino sobre Jamaica o pogos, pues. Entonces ella se puede oponer a este derecho de integridad a eso, ¿cierto? Derecho de ineptitud, o también conocido como el derecho de divulgación. Es el derecho a decidir si da o no a conocer su obra al público y en qué momento se da a conocer la obra, cómo, cuándo y dónde. Acá encontramos algo como las obras póstumas, que es cuando yo digo, yo hice este álbum, pero solamente será publicado una vez yo muera a los 10 años. Una obra póstuma. Es el autor o el creador decide en qué momento se hará pública la obra, ¿cierto? Derecho de retracto o arrepentimiento. El autor de una obra puede retirarla de circulación o suspender cualquier forma de utilización. No obstante, si ejerce este derecho de retracto o arrepentimiento, deberá indemnizar previamente a terceros por los perjuicios que se le pudieran causar a dicha persona o a dicha persona para ejercer esta facultad. Derecho de modificación es el derecho que tiene el autor a hacer la modificación que queda apropiada antes o después de la publicación de la obra o de su circulación. Y con esa decisión causa perjuicios a terceros, también debe indemnizar, como en el caso del derecho de retracto o arrepentimiento. Bien. Características de los derechos patrimoniales. Explotación. Permite al autor original o a quien adquiere los derechos de autor explotar la obra para beneficiarse económicamente. Otra característica es que es negociable. Es un derecho negociable. El derecho patrimonial sobre una obra puede ser transferido, transmitido o cedido a un tercero, sea una persona natural o jurídica, ya sea a título gratuito u oneroso, o de manera total o parcial. Renunciable. Son derechos que se pueden renunciar totalmente o sin restricciones. Y duración limitada en el tiempo. Bueno, yo ahorita quedé con una duda acá, creo que cometí un error. Vamos a verificar. Tiene una duración limitada en el tiempo. En Colombia el derecho patrimonial se extingue a los 80 años después de la muerte del autor de la obra. Cuando la propiedad de tal derecho se encuentra en posesión de una persona jurídica
oficial o institución pública, el derecho patrimonial se extingue 50 años después de la publicación de la obra. Pero creo que tengo un error. Vamos a revisar. La ley 23 del 82, artículo 27. En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular del derecho de autor a una persona jurídica, el plazo de protección será 70 años, estaba mal, contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra. Listo, si entre los 50 años siguientes a la creación de la obra no existió publicación autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la creación de la obra. Entonces es importante tener en cuenta en qué momento se hace pública la obra o no, para saber si de cuenta los 70 años. Listo. Rotación limitada en el tiempo. Bien, veamos entonces. Los derechos patrimoniales son derecho de reproducción. Consiste en la realización de copias de la obra. Espérate que me estaba hablando por acá, creo que es la obra. Acá me están haciendo preguntas. Esperan, yo le subo esto porque si no me pierdo un poquito pues acá para escuchar. Pero ya bueno, la dejo para el final. Derecho de reproducción. Consiste en la realización de copias de la obra en cualquier medio, ya sea análogo o digital. Análogo, pues copias físicas, los CDs, los libros, por ejemplo, el cuadro. Digital, pues no sé, un NFT, que es lo nuevo hoy en día con la blockchain, no, token. Reproducción. Derecho de distribución como derecho patrimonial. El derecho de distribución es la facultad que tiene el titular del derecho patrimonial para distribuir, alquilar, prestar, importar o poner a disposición del público ejemplares de una obra. Aquí opera una figura interesante que es el agotamiento del derecho, que se encuentra en el parágrafo final del artículo 12. ¿Qué es el agotamiento del derecho? A ver. El derecho a... No, pero básicamente es como el derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento. Únicamente respecto a las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares. Entonces, si por ejemplo yo tengo mi editora o mi publisher y o mi productor, sacan 5.000 copias de mis CDs, y yo en algún momento ejerzo el derecho de retracto, yo no, retiramos los CDs de circulación, pero sobre los que ya están vendidos no puedo hacer nada, ¿cierto? Pero en primera instancia, para hacer otras cosas. Tercer derecho patrimonial. Derecho de transformación. Consiste en realizar o autorizar transformaciones o arreglos a la obra. Dichas transformaciones dan como el pie al surgimiento de obras derivadas. Piensen en un cover. Cuando yo cojo una canción de Celia Cruz y paso de sus ritmos, la convierto en un tema de metal. También tengan presente que ahorita hablamos de que las ideas no se registran, hay cosas que tampoco se pueden registrar. Por ejemplo, los ritmos no se registran, los acordes tampoco. Entonces, ¿qué sería de flujo y sucesos si no pudiesen utilizar el ritmo, pues base de salsa? Cuarto derecho patrimonial. De comunicación pública, el cual faculta al titular del derecho patrimonial para difundir la obra a una pluralidad de personas, sin previa distribución de ejemplares, mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio, ya sea inalámbrico o alámbrico. Pero acá también hay una pelea un poco, yo no sé si ya se resolvió, pero era que decía que si se hacía esta comunicación pública en un establecimiento privado o con pocas personas y la familia, no se entendía que se estaba ejerciendo el derecho a comunicación pública. Solamente se ejercía cuando se hacía en lugares públicos, ¿cierto? Finalmente, una cosa acá súper importante que tienen que tener presente todos los artistas o empresarios del entretenimiento es esto.
Las formas de explotación son independientes entre sí y en consecuencia una forma de utilización autorizada no se extiende a otras no convenidas previamente en un contrato. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo yo autorizo a alguien para ejercer el derecho de reproducción sobre una obra, no significa que le estoy ejerciendo el derecho de transformación. O sea, si yo le estoy diciendo a mi productor, le estoy dando el derecho de reproducción, o sea, va a sacar 5.000 copias, eso no significa que con el derecho de transformación, que le estoy otorgando el derecho de transformación, que podría ser que una traducción, ¿cierto? Un cover, o alguna modificación. Entonces, esto es súper importante a la hora de que cualquier artista o cualquier persona tenga presente a firmar un contrato editorial, por ejemplo, o producción pornográfica. Las explotaciones son independientes una de las otras. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo por acá? A ver qué me dice Laura. Ahí está. A ver si me puedo tocar algo, una última cosita. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Vamos a ver qué tan largo es lo último que tengo acá por exponer. Sí. Listo. Voy a extender un poquitico. Una autorización. Laura. Limitaciones y excepciones al derecho de autor. Veamos entonces que los derechos de propiedad intelectual no solo buscan proteger al autor y reconocer su trabajo incentivo y creativo, sino que también tienen una vocación social. Vocación está que se refleja en las limitaciones y excepciones. Recordemos que todas las obras pasan a dominio público y que es lo que permite que la humanidad avance tanto cultural como científicamente. Entonces, esta figura de limitaciones y excepciones al derecho de autor alude a la posibilidad que tienen las personas de utilizar y reproducir obras protegidas por el derecho de autor sin solicitar autorización de su titular y sin pagar contraprestación alguna. Esta utilización se denomina uso honrado, o en Estados Unidos le llaman fair use, y en Colombia solamente opera si cumple las siguientes tres condiciones. Contra la explotación normal de la obra, no se causa un perjuicio irremediable al autor, no se causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, también conocido como la regla de los tres pasos. Esta lo quisiera organizar un poquito mejor, pero ya será por una próxima charla. Entonces, un ejemplo para que entendamos estas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Por ejemplo, si un gerente ordena a todos los funcionarios de una empresa que fotocopien un libro, es posible que se atente contra la explotación de la obra, pues un número importante de personas dejará de comprar el libro y en consecuencia se le causará un perjuicio injustificado al autor. Sin embargo, ello va a depender del número de reproducciones que se hagan, del número de páginas copiadas y de otras variables. Entonces, si por ejemplo este gerente manda solamente a imprimir las conclusiones del libro o el índice del libro, realmente se está afectando esta obra, se deja de vender, que causa un perjuicio irremediable al autor. Depende, hay que analizarlo. Una de las... A ver, ¿qué más tengo acá? Ok. Ya para ir terminando acá. Una de las limitaciones más claras al derecho de autor es el derecho de cita, que se define como la potestad que tienen todas las personas de reproducir o utilizar total o parcialmente breves fragmentos de obras de otros autores, sin pagar una contraprestación, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Que la obra citada hubiera sido publicada. Recordemos que el autor tiene el derecho moral de ineptitud y él decide cuándo se publica la obra. Si hacemos una cita de alguna obra que no se ha publicado, estamos violentando los derechos de autor. ¿Qué otro requisito? Que se indique la fuente y el nombre del autor de la obra citada. Siempre que citamos una obra tenemos que citar el autor, el nombre, y si saben cómo citar, pues hasta citan la página, ¿cierto? La página y el parágrafo y todo. ¿Qué otro requisito?
Que la cita de una obra literaria o artística se ajuste a los llamados usos honrados, es decir, que la cita de una obra contenida en otra creación no interfiera con la explotación normal de la obra citada, ni cause un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor de la creación utilizada. Y otro requisito es que la cita de obras literarias o artísticas sea proporcional al fin que se persigue, es decir, o por ejemplo, que no se utilice todo un texto de un libro para ilustrar una afirmación. Es que, pues, imaginen en la conchudez. Yo saco de 5 libros para fundamentar todo eso y voy a sacar mi propio libro. No, hay que ser racional. La ley no dice cuál es una utilización razonable, pero eso ya queda como a interpretación pues ya del correspondiente. Pues si es racional utilizar un párrafo, un renglón, una página, 2 páginas, pues se permite. Digamos que también está permitida la reproducción de noticias periodísticas del día y las simples informaciones de prensa porque se consideran que estas no están protegidas por el derecho de autor, ya que los acontecimientos de actualidad no pertenecen a nadie, ni siquiera a quien obtuvo la información. De hecho, se considera que algunas informaciones de prensa carecen de originalidad, el aspecto que hablamos ahorita de protección de derechos de autor, de originalidad, ya que se limitan a informar, lo que en el periodismo llaman las 5 Ws, que es como el what, el when, el where, el who y el why. Y bueno, ya acabamos terminando, voy a simplemente leerles algunas otras limitaciones que nos trae la ley 23 del 82 sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Están contenidas en el capítulo 3, pueden leerlas. Recuerden que la ley 23 del 82 y, por ejemplo, a ver, es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el propuesto. Comunicar con propósito de enseñanza para fines escolares, educativos, universitarios y de información personal sin fines de lucro. El artículo 33 nos trae otro. Pueden ser reconocidas cualquier título, fotografía, ilustración y comentario relativo al acontecimiento de la actualidad publicados por la prensa y difundidos por la radio o televisión. Lo que les decía hace un momentico, recuerden que los acontecimientos o hechos no son de nadie. Pueden publicarse en la prensa periódica con carácter de noticia de actualidad sin necesidad de autorización alguna. Los discursos pronunciados, leídos en los debates judiciales o los que se promueven ante otras autoridades públicas o cualquier conferencia, discurso, sermón u otra obra similar pronunciada en público, siempre y cuando no haya reserva. No sé si han escuchado esta expresa reserva. Esta frase de Martin Luther King que es I have a dream, creo que eso tiene reserva y no es de uso así público. Y se utiliza por ahí están los influencers motivacionales en el Instagram, llenándonos de inspiración. Otra limitación y excepción al derecho de autor. La publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público que se vienen desarrollando en público. No son parte de fútbol. La prensa que le toma fotos a Falcao, pues es de uso libre. Otro. Es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Si yo compro un libro o no, compro un CD y lo puedo utilizar, como dice acá al final, en el domicilio privado sin ánimo de lucro. Es totalmente libre, viable. Hay muchos. Voy a darle otros dos y para que terminemos acá por ahora. Y nos dé el tiempo. Será permitido reproducir las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. Pues piensen en un graffiti, algún cuadro que esté ahí, las obras arquitectónicas
no incluye los interiores, por ejemplo. No sé si les ha tocado alguna iglesia o algún museo que no permiten tomar fotos, pues además de que se podrían entrar a vulnerar el derecho de autor, también se está vulnerando pues, las políticas de la institución. Y bueno, la última, veamos la última. Sí, es libre de la utilidad públicas, literarias y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro. Entonces yo creo que para que nos dé tiempo vamos dejando por acá. La verdad es que les quedo debiendo muchas cositas, quedan faltando el tema de los derechos conexos, la licencia, las sesiones, cómo es un contrato de franquicia, por qué son tan importantes estos derechos, ¿cómo se llaman? Que son los derechos patrimoniales, sobre todo para los artistas. ¿Cómo vamos a explotar el derecho de reproducción, distribución, transformación, comunicación pública? Frente a que, con qué entidad vamos a explotarla, a qué publisher o editora vamos a acudir, a qué sociedad de gestión colectiva vamos a ir, cómo vamos a vivir las regalías que generan todos estos derechos patrimoniales. Son muy importantes para los artistas. Y bueno, ¿qué más? Preguntas por acá. Bueno, Alexander Jaramillo Ortiz pregunta, pues vamos a tratar de dar respuesta en la medida. Si un video o una canción, si en un video o una canción yo pongo pequeños fragmentos de canciones o videos de un autor, se estaría incurriendo en alguna falta, por ejemplo, los youtubers que lo hacen tanto. Bueno, pues eso ya es un tema también de licencias, si necesito solicitar una licencia mecánica y pues lo fácil es solicitar una licencia mecánica con la distribuidora o con la network. La otra, pues la sencilla, es que, no, pues no la sencilla, la difícil, que se dirijan a la persona que es titular de los derechos. Pero no es tan sencillo, no basta con que esa persona diga, sí, utilice eso. Por ejemplo, redes como YouTube tienen muchos problemas de Content ID y ahí mismo registra todo eso. Pero depende de cómo se utilice. Si es un nuevo fonograma que se genera, no creo que tengan problema. Depende de la utilización que le den a eso. Bueno, el Dani Montoya dice, ¿cuál es la forma más óptima de subir nuestra música a plataformas digitales pudiendo monetizar las reproducciones? Y si esto garantiza la protección de derechos de autor. ¿Cuál es la forma más óptima de subir nuestra música? Pudiendo monetizar las reproducciones. Bueno, es lo que estaba diciendo. Hay que saber frente a qué entidades vamos a hacer o monetizar estos derechos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, una vez, es que a ver, de subir nuestra música a plataformas digitales, cuando monetizar las reproducciones. Bueno, hay varias sociedades. Hay que, por ejemplo, mirar el tema de primero registrarnos a una sociedad de gestión colectiva, sea acá en Colombia o en el exterior. Mirar dónde nos escuchan más, hay que hacer un estudio. Según donde nos escuchen más, nos empezamos a registrar acá en Colombia y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una empresa que se llama SoundTrux o Sound Exchange que permite recaudar regalías por las reproducciones. Eso es dinero que, incluyendo Spotify, o sea que además de lo que nos llega a nuestra cuenta personal de BNI, de CD Baby, de la Cúpula Music, ellos van a recaudar dinero, tienen como sus pagos mensuales. Entonces hay que hacer un estudio. Y creo que me queda la última pregunta por acá. Bueno, Julián González. Sí, son muchas cosas, del tiempo se nos acaba, pero el hecho es de que sigan ahí pendientes. Que nos visiten en el TEC Audiovisual, cómo comunicarse con nosotros, pues ahí está el teléfono 319-285-9862 y el correo es legaltech.co@gmail.com. Estamos ubicados ahí a una cuadra del Parque de San Antonio y síganos en las redes, estamos en Instagram como legaltech, no sé, legal.tech y también sigan a el Tech Studio, pues que es como el papá acá de los pollitos, para que sigan pendientes de los talleres que vamos a hacer. El otro abogado creo que va a ser pronto, no sé si el otro lo vamos a hacer sobre contratos para artistas, entonces vamos a analizarlos y que tengan, para informar a los artistas que deben tener presente el tema territorial, las cláusulas que deben incluir en estos asuntos, cómo firmar o cuándo no firmar un contrato, y básicamente eso sería todo. Muchas gracias a todos los presentes por esta
por su tiempo y por estar interesados en estos temas. Carlos, muchas gracias, mi hermano, por estar con nosotros aquí en este Vibora Rock Bandas y Cultura Rock. Yo creo que a la gente le quedan muchísimas cosas en el aire, otras cosas más claras, pero todo eso es en pro de la investigación, que la gente puede seguir investigando. Volvernos a poner tus teléfonos ahí en la presentación y exacto, por si alguien tiene alguna pregunta, se necesita asesorar en algo, pues qué más que ahí se pueden contactar con Carlos Sebastián Arroyave Sepúlveda, abogado, autor, compositor y artista, coordinador jurídico de Legaltech. Carlos, muchas gracias por estar en este Vibora Rock. A ustedes por el espacio, que estén muy bien. Bueno, Carlos, y a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Esta fue nuestra primera jornada académica, primera jornada del día de hoy, segundo día de Vibora Rock Bandas y Cultura Rock, segundo día en el que todos estamos compartiendo y pasando bien, bueno, aprendiendo bastantísimo, porque esta conferencia es muy interesante. Miren que nos dio datos no solamente para las obras audiovisuales o auditivas o artísticas, sino también para nuestra propia empresa. Así que si usted está montando una empresa, vea todo ese montón de cositas que ahí va haciendo cuando tenga un producto o servicio que mostrar. Gracias a todos ustedes por estar ahí, de verdad que este festival no se podría hacer sin ustedes, los que están al otro lado de la pantalla. A continuación tendremos a Daniel Meléndez con nosotros con una charla que se llama Metal y Movilización Social. Y luego análisis sonoro, rock nacional y movilización social. Hoy, a un mes del paro nacional, vamos a estar hablando de movilización social, todo eso que ocurre, pero hablando con el tema desde la subjetividad de la música y de los artistas. A las 6:15 los invitamos a que vengan aquí al Instituto de Cultura, a que nos acompañen a la apertura de la instalación sonora Máquina Delirante. Este evento no irá por streaming, sino que estaremos aquí como haciéndolo en vivo con la gente que venga y haremos la apertura para que visiten nuestra sala de exposiciones. A las 7:30 estaremos con nuestro primer concierto del segundo día del Vibora Rock con Sin Frenos de aquí del Carmen de Viboral, y a las 8:45 estaremos con un poco de metal con GOC, Gnosis, Oscuridad, Caos de la ciudad de Medellín. Les recuerdo para mañana tenemos a las 3 de la tarde un conversatorio con una banda que se llama Cálmese, Banda Brava. Es importante este conversatorio porque seguimos hablando de movilización social y de caos, ya que Cálmese, Banda Brava fue la banda que clasificó como banda nacional al Vibora Rock, Bandas y Cultura Rock, pero no pudieron asistir y nos van a contar por qué no pudieron asistir a este festival. Un conversatorio muy rico. Ellos son de Popayán y ya se imaginarán cómo está toda la zona del Cauca, Popayán y la zona cercana a Cali, con estas congestiones y con todo este caos de cuenta de toda la manifestación social. Luego a las 3:45 mañana, Metal, Ideología y Resistencia con Juan Carlos Mendoza Collazos, alias Juan Sabat, alias no, pues Juan Sabat, conocido como Juan Sabat. Y a las 5 de la tarde tendremos un streaming también de monetización en redes sociales para empresas del sector cultural. Es una conferencia muy interesante, no se la pierdan. Ahí estamos dándole un montón de tips para que arranquen, para que continúen, para que afiancen todos esos conocimientos que han ido adquiriendo durante la pandemia y durante todo su largo trayecto como gestores culturales, como creadores, como artistas, como músicos. Y a las 6:15 tendremos un conversatorio muy interesante que se llamará Rock, Libertad, Violencia y Resistencia. Es un conversatorio que haremos con Santiago Naranjo y con Daniel Mauricio Meléndez. Estaremos conversando sobre este tema y viendo cómo se ve en el panorama también desde lo musical, desde los artistas, desde lo que se siente, y también los invitamos a que estén ahí pendientes para que participen con nosotros. Y a las 7:30 de la noche de mañana sábado tendremos a la Colombia World Music del municipio de Río Negro, banda clasificada como banda regional. Y a las 8:45 de la noche, Servicio Público de Medellín, que es la banda invitada a este Vibora Rock, Bandas y Cultura Rock. Yo los dejo, nos vemos ahorita en unos minuticos, porque a continuación tendremos de nuevo conferencia que se llamará Metal y Movilización Social, de Daniel Mauricio Meléndez Márquez. Muchas gracias, pendientes ahí de los lives, pendientes del Instituto de Cultura y de la página de la Alcaldía del Carmen de Viboral.